Hola jóvenes y chicas, espero que todos se encuentren bien. Vamos a revisar el día de hoy lo que son las escuelas éticas del pensamiento filosófico, cómo ese grupo de personas pensantes con ideales diferentes manifiestan y expresan su propia forma de percibir el mundo que les rodeaba. Para dar inicio vamos a empezar con Sócrates. Él nació en el año 469 en Atenas, en tiempo de Pericles. Sócrates trabajó como albañil, fue soldado durante la guerra contra Esparta, donde salvó varias vidas, pero también se dice que vivió una vida austera, de pobreza, no era rico, pero se rodeaba de personas influyentes. Sócrates proponía la virtud, los buenos hábitos. También de igual manera Sócrates fue maestro de Platón y de alguna forma transmitió sus ideales a Aristóteles para que pueda después entender el justo medio. Su frase célebre de Sócrates, ¿verdad? Es solo sé que no sé nada. El pensamiento filosófico tenía una repercusión importante para este filósofo, ya que cuestionaba acciones simples y complejas y buscaba la verdad de las cosas. También él utilizó el método de la dialéctica, que consiste precisamente en una combinación con la erística o la ironía. Se le acusó en algún momento de haber influenciado negativamente a los jóvenes y de insensible, así como de hacer negocios con sus enseñanzas, entre otras acusaciones falsas. Sócrates pensaba que un buen filósofo debía de ser congruente, que debía tener una vida ética y recta, que debería de ser armonioso en el actuar con el hacer, y que bueno, pues en algún momento él buscaba someterse a las leyes y normas de su sociedad en el momento en que él le tocó vivir. Muchos de los preceptos que nos deja en su escuela socrática los enlistamos en esta diapositiva. Él decía que una vida sin investigación no vale la pena vivirla, por eso es que hay que investigar. Una vida sin cuestionar temas de la ciudad es como no interesarse en donde vivimos. También decía que hay que volverlos a los hábitos, a esos buenos hábitos que de la vida nos ofrece y que al practicarlos nos convierte en personas virtuosas. También le gustaba que nosotros pudiéramos ser humildes y solo él deseaba, ¿verdad?, que ese conocimiento también se manifestara en cierta humildad. Sí, a pesar de que tuviéramos ese conocimiento, siguiéramos siendo humildes. Hay que respetar también a padres y maestros, decía otra de sus propuestas y principios filosóficos. Y él preguntaba con esa intensa búsqueda por querer aprender. Debemos ser moderados y actuar bajo la razón, pero también nos decía que los hijos no deben de ser tiranos con sus padres y creía que el ser humano aprendía por ciertas ideas innatas que ya traemos al nacer, pero también le gustaba disfrutar de la belleza como una forma de expresión del ser humano. Así como estas situaciones expresaba en sus premisas filosóficas, él también aprendió mucho de su mamá, que era una comadrona, y él decía que, bueno, ella tenía como función dar a luz a los bebés cuando llegaban a este mundo. De igual manera, Sócrates pretendía dar la luz, pero a través del razonamiento a sus alumnos. Utilizó el método de la mayéutica, que consiste en cuestionar, en preguntar continuamente hasta donde se agote el conocimiento, y la escuela basada en la razón, la virtud, hábitos y moderación, sobre todo en el diálogo coherente, que hoy en día existe a nivel internacional fruto del pensamiento socrático. Las características de esta escuela socrática es de que no debe imperar la guerra sino el diálogo, no debe existir problemas sino soluciones, escuchar al otro con respeto, hay que aprender de todos también, reconocer debilidades y fortalezas que como seres humanos tenemos y respetar jerarquías así como instituciones por encima del bien individual. De igual manera, le gustaba vivir con justicia y ser tolerante ante las diferencias de los demás, aceptar lo multicultural y en ninguna circunstancia aceptaba los conflictos, sino fomentaba una cultura de la paz por medio del diálogo y de la conversación.
Ahora revisemos rapidísimo lo que es la escuela platónica. Platón creía que cada persona nacía con el conocimiento y solo era cuestión de recordarlo. De igual manera, él fue discípulo de Sócrates y en su madurez presenció la decadencia de la polis o de la ciudad griega. La vida y la muerte de su maestro, o sea, Sócrates, dejaron una profunda huella en Platón, pero él logró desarrollar un intelectualismo moral. Él decía que solo debemos hacer el bien. Quien no conoce el bien se actúa por mala ignorancia o desconocimiento del mismo bien. También decía que la educación es fundamental para acabar con el mal y que una virtud se convierte en tu misión, en tu equilibrio como parte del alma para que nosotros podamos cumplir esa función para lo cual venimos a este mundo. Que debemos vivir con moderación, fortaleza, sabiduría y prudencia, puesto que son unos principios fundamentales de todo orden como seres humanos. Hablaba de la felicidad y también del mundo sensible del cuerpo e inteligente del alma o de la mente. El pensamiento filosófico estaba basado en el alma, que es eterna, que no muere, que está presente todo el tiempo, pero utilizaba también su inteligencia y se ocupaba de las ideas que generamos. Su pensamiento era abstracto y el método que utilizó fue el método dialéctico, que consistía en conocer los fenómenos sociales como un continuo movimiento y cambio que la misma sociedad brinda. Basado también en las leyes sociales que explicaban los movimientos o cambios que tienen lugar en la realidad y en su totalidad, y buscaba que también hubiese equilibrio y armonía. Las características de la dialéctica es de que todo está unido, nada está aislado, todo cambia, está en continuo dinamismo y que el mundo objetivo es gobernado por múltiples leyes. Platón funda la Academia Platónica o la Escuela Platónica, en donde buscaba la verdad a través del conocimiento, la felicidad, el que pudieran conocer la obra de Dios. Él definía la felicidad como lograr el equilibrio de esas partes del alma y del cuerpo de manera natural, y aquellos que participaban en la política deberían de ser conocedores de la verdad, ser sabios y ser virtuosos. Y tener también una sólida formación de la libertad intelectual. Ahora veamos rápido lo que es la escuela aristotélica. Él decía que el intelecto no está pasado previamente por los sentidos. Aristóteles decía que en algún momento nosotros aprendíamos a través de nuestros sentidos y que él definía para su propia experiencia del conocimiento 5 componentes de todo lo que existe: la tierra, el agua, el aire y el fuego, y por supuesto la cuestión del razonamiento. Él decía que existía un sistema geocéntrico en donde el Sol gira alrededor de la Tierra y es el centro del universo. Además estudió metafísica, física, filosofía, política y zoología. Aristóteles fue un gran sabio de aquella época. Las características más importantes de su escuela es de que consideraba la ética como la virtud más elevada de todas las actividades del razonamiento del ser humano. También buscaba la felicidad, defendía una idea realista y naturalista del ser humano y buscaba que las personas pudieran resolver las situaciones a través de técnicas con las que él refería como destrezas o habilidades. Y pues de alguna manera también este filósofo contribuyó muchísimo en la elaboración de un pensamiento más reflexivo. Su frase dice: somos lo que hacemos de forma repetida. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Bueno, pues esto es lo que vamos a revisar en relación con las escuelas. Que tengan muy buen día. Hasta pronto.